Hola y bienvenidos a un nuevo video de tránsito de productos entre países. Esta vez hablaremos de un tema muy importante al momento de exportar e importar. Como se mencionó en el video anterior sobre la importancia de los seguros, esta vez hablaremos sobre los Incoterms, donde la utilización de los Incoterms resuelven las operaciones de comercio exterior, los aspectos relativos del traslado, condiciones de seguridad y formas de entrega de productos. También permite tener reglas claras para hacer llegar a cualquier parte del mundo sus mercancías. Entonces, ¿qué son los Incoterms? Antes que nada, los Incoterms son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional y su primera versión fue en 1936. Y por lo general, estos términos se actualizan cada 10 años. Los Incoterms, o en español, términos de comercio internacional, son las cláusulas o condiciones internacionales de entrega de mercancía y productos, donde su uso es voluntario, pero es altamente recomendable, ya que facilitan la operación de compra-venta. Esto con solo tres siglas donde ambas partes saben exactamente cuáles son sus obligaciones. Estos términos comerciales son muy utilizados en las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales, que generalmente se encuentran incluidas en un contrato de compra-venta, las cuales definen transferencia de gastos, transferencia de riesgos, documentación y entrega de mercadería. Debemos recordar que estas no reflejan la transmisión de la propiedad de dicha mercancía, por lo que, ¿para qué sirven? Estos lineamientos sirven para armonizar y regular condiciones de envío y gastos relacionados con el manejo de mercancías o productos de un lugar a otro. En ese sentido, la entrega en el producto puede ser de forma directa o indirecta, es decir, puede ser una entrega directamente al destino o ser enviada por un medio de algún intermediario, como algún servicio de paquetería. Los Incoterm también definen quién es el responsable de gestionar la documentación de las aduanas. Se encargan de indicar quién es el responsable por los seguros y riesgos de mercancías. Esto puede ser un tema muy controversial debido a sus distintas distancias de comprador y vendedor, ya que la mayoría son bastante grandes. Por otro lado, podemos enfatizar que los Incoterms definen y aclaran estas responsabilidades y sobre todo dan claridad a un proceso. Así que su clasificación de Incoterm, dependiendo del tipo de entrega y responsabilidades adquiridas, tanto por el comprador como por el vendedor, se clasifican en Grupo C, el cual es entrega directa con pago de transporte principal. Grupo D, entrega directa en el pago o en el punto de llegada. Grupo E, entrega directa en la salida. Y grupo F, entrega indirecta sobre el pago de transporte principal. Del grupo C se desprenden diferentes opciones de entrega, las cuales son, en primer lugar tenemos CFR, Cost and Freight o costo y flete. Aquí el vendedor asume todos los costos, incluyendo el transporte, hasta que la mercancía llegue a su lugar de destino. Aplica para transporte en barco. La mercadería sobre barco, solo transporte marítimo, riesgos en origen y gastos en destino, incluye flete internacional, seguro internacional a cargo del comprador. Acá no es aconsejable para mercancía en contenedor. En segundo lugar tenemos CIF, Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Este tipo de Incoterms es uno de los más utilizados a nivel internacional. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el seguro y el transporte, hasta que la mercancía se encuentre en el punto de destino, donde solo se permite para transporte marítimo, es de riesgos en origen y gastos en destino, incluye flete internacional y el vendedor asegura como mínimo al menos el 100% del CIF. El CPT, Carriage Paid To o transporte pagado hasta. El vendedor asume todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al lugar de destino acordado. Se puede utilizar en cualquier medio de transporte. Es ideal para mercadería en contenedor, riesgos en origen y gastos en destino, y
tiene un seguro internacional a cargo del comprador. Por último tenemos el SIP, Carriage and Insure Paid to, transporte y seguros pagados hasta. Aquí el vendedor responde por la totalidad de los costos incluidos en el transporte principal y el seguro hasta el momento en que la mercancía llegue al lugar de destino. Es ideal para mercadería en contenedores, asume riesgos en origen y gastos en destino, y el seguro internacional es a cargo del vendedor, pero el beneficiario en caso de siniestro es el comprador. Tenemos el segundo grupo, que es el grupo D, en el cual se encuentran las siguientes formas de envío. En primer lugar, tenemos el DPU, Delivery at Terminal, o entregado en terminal. En este caso, el vendedor asume tanto los costos como los riesgos hasta que la mercancía sea descargada en la terminal con acuerdo previo. Este puede ser vía terrestre, marítima o en aeropuerto, el cual incluye gastos de descarga en destino, y tenemos que tener en cuenta que es la única cláusula agregada por los Incoterms en el 2020. DAP, Delivery at Place, entregado en su punto. En este caso, el vendedor se hace cargo de la totalidad de los costos y del riesgo hasta el momento en que la mercadería esté lista para ser entregada al comprador. Pero el vendedor no asume aquellos gastos relacionados con la importación de la mercancía, los cuales debe pagar el comprador. Acá se recomienda poner un lugar en específico. No incluye gastos de descarga y los riesgos en DAP son mayores porque se transfieren riesgos cuando le ponen entregas de la mercadería al comprador. DDP, Delivery Duty Paid, entregado con derechos de pago. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos los gastos de aduana, de importación, hasta que la mercancía sea entregada en un lugar acordado. El comprador está libre de realizar cualquier tipo de trámite. Acá la mínima obligación es la del comprador. El vendedor se hace cargo de todos los gastos para que la mercadería ingrese, y el vendedor se convierte en exportador e importador. Del grupo E, el cual es la forma más usada de envío, se llama EXW, Ex-Works o en fábrica. El vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias instalaciones y el comprador se hace cargo de todos los gastos a partir de que la mercancía la pone a su disposición. Acá tenemos que tener en cuenta que la única obligación del vendedor es el producto y el embalaje, y el comprador es exportador e importador. Por parte del grupo F se consideran los siguientes tipos. FCA, Free Carrier o libre transportista. En este caso, el vendedor debe entregar la mercancía en un lugar ubicado en el país de origen y acordado con el comprador, donde asume los gastos hasta que la mercancía se encuentre en el punto indicado. Acá no se incluye flete internacional. El vendedor se convierte en exportador y es ideal para mercancía en contenedores. FOB, Free on Board, libre a bordo. El comprador se encarga de elegir y reservar al transportista y el vendedor hace la entrega de la mercancía sobre la propia embarcación. Se utiliza exclusivamente para el transporte en barco. Solo transporte marítimo no es recomendable para contenedores. Tiene flete internacional a cargo del comprador, los trámites de exportación ya relacionados y la mercadería sobre el buque. Por último tenemos FAST, Free Alongside Ship, libre al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un puerto de embarque definido, solo para el transporte marítimo. No es recomendable para los contenedores y el comprador se hace cargo del transporte de carga. Dichos trámites de exportación ya realizados y la mercadería al costado del buque. Debemos tener en cuenta que las obligaciones del vendedor terminan cuando se entrega la mercancía. El comprador asume en ese momento los gastos y los riesgos de pérdida o daño de esta. Es utilizado en mercancías de carga a granel y de gran volumen. Como podemos observar, los Incoterms son de suma importancia debido a que regulan la movilización de la mercancía por un
por todo el mundo y definen así la responsabilidad del comprador y vendedor. Por lo que consideramos que estos lineamientos al momento de realizar tus operaciones de comercio exterior. Recomendaciones en el uso de Incoterms. Para el Incoterms 2020, incluyen siempre la expresión Incoterms 2020 tras la mención del término utilizado y utiliza la versión de Incoterms publicada. Por ejemplo, CIF Costa Rica Incoterms 2020. Precisión en lugar o entrega de destino. Intenta ser lo más preciso indicando el lugar de entrega en origen o en destino según el Incoterm elegido. De esta manera, quedarán establecidas con claridad las responsabilidades y obligaciones del comprador y vendedor. Por ejemplo, FCA, Zona Franca y el Incoterm 2020. Plazo de entrega en condiciones ex-work. En caso de utilizar un Incoterm ex-work, especifica las condiciones de venta en el plazo de días en el que el comprador debe cargar en el almacén del vendedor. El momento de entrega bajo este Incoterm se produce cuando el vendedor pone a disposición del comprador la mercancía de sus almacenes. Debe establecer una fecha máxima donde exime al vendedor del riesgo que deterioró de la mercancía si el comprador se ha demorado excesivamente en venir a recogerla a su almacén. FOB en aéreo. Bueno, el Incoterm FOB, como anteriormente mencionamos, es exclusivo para transporte marítimo. Por lo tanto, lo correcto en el caso de envíos aéreos es utilizar FCA, o sea, mercancía cargada a bordo del avión. Seguro de mercancías Incoterm ZIP, CIF. Para ventas en términos CIF o ZIP, se debe especificar la cobertura del seguro y su alcance geográfico y temporal, es decir, dónde y cuándo comienza y finaliza. En este caso se debe contratar un seguro específico por viaje y un 110% del valor CIF, siendo no válidas pólizas globales ni seguros de responsabilidad civil de los medios de transporte. Debemos tener en cuenta que según la reciente publicación de los Incoterms 2020, es condición obligatoria contratar un seguro mínimo con Clause C para términos CIF, mientras que Clause I para términos ZIP. Cláusula de reserva de dominios de contrato. Dado que los Incoterms no reflejan la transmisión de la propiedad de la mercancía, recuerda incluir en los contratos pedidos de compra o factura comercial la cláusula de la reserva de dominio. Por ejemplo, la empresa X, la cual es compradora, indica en esta factura que se adquirirá la propiedad de la mercancía cuando haya demostrado la totalidad de su pago. Hasta acá nuestra información sobre Incoterms. Espero les haya sido de su ayuda y no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.